¿Qué tal amigos, amigas? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en este programa de salud mental en el trabajo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre un tema muy actual y muy interesante que tiene que ver con eh, la pandemia de COVID-19 y el estrés laboral. Y desde una perspectiva o desde una mirada de la psicoinmunología. Entonces, hoy tenemos a un invitado de honor que nos va a platicar sobre este tema y nos va a explicar en qué consiste eh, este concepto de la psicoinmunología. Y bueno, pues tengo el gusto y el honor de presentarles al doctor Lenin Pavón. Lenin es doctor en ciencias con especialidad en inmunología. Además, actualmente es jefe de la unidad de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, aquí en la Ciudad de México. Además, forma parte de la Sociedad Mexicana de Neuroendocrinología. ¿Sí lo dije bien, Lenin? Sí, así es. Donde juega el rol de secretario y además pues es autor de libro Inmunología Molecular, Celular y Translacional, además de autor de muchísimos artículos publicados en revistas de arbitraje internacional. Y bueno, pues el día de hoy, Lenin pues, se considera una autoridad a nivel internacional en este tema de la psicoinmunología, un líder de opinión en todo el mundo respecto a este tema de la psicoinmunología. Y bueno, pues Lenin, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros en este webinar y espero que sea el primero de muchos, estimado Lenin. Es un Y gusto para mí que consideren que mi opinión puede ser de utilidad para sus clientes, y yo creo que el honrado de poder platicar con ustedes dos soy yo. gracias, Lenin. Y bueno, pues aprovechamos también el espacio para saludar a toda la comunidad del Workplace Wellness Council México y a todo el equipo de Ángeles de Gifts que hace favor de retransmitir este webinar a toda la comunidad del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar. Eh, Lenin, cuéntanos un poco sobre la relación que existe entre la mente y el cuerpo. ¿Es un mito esta relación o en realidad existe? Lenin, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Pues Humberto, hace más de 70 años, un doctor húngaro en la Sorbona de París empezó a estudiar aspectos endocrinológicos y se dio cuenta que existían dos estructuras muy importantes. En su tiempo él empezó a definir lo que serían las bases del entendimiento de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. El doctor es el doctor Hans Selye, y él se dio cuenta de que cuando lesionaba a unas ratas con sustancias químicas en el peritoneo, interesantemente se encontraba alteraciones de daño en todo el organismo del animal, y a eso a él le llamaba mucho la atención, ¿no? Porque un daño que se colocaba primordialmente en el peritoneo estaba generando alteraciones en todo el organismo del animalito, y después se dio cuenta de que los elementos tensionantes que enfrentamos cotidianamente todos los mamíferos, pues ocasionan en nuestro organismo una serie de respuestas, particularmente de primera instancia y las más fáciles de entender, las inflamatorias. Pero cuando las citocinas, que son las moléculas que median la respuesta inflamatoria, se encuentran alteradas en la circulación, tienen receptores en el sistema nervioso y en el sistema endocrino que generan una modificación en el nivel de neurotransmisión y en el nivel de hormonas circulantes,
interconectan los tres sistemas de manera tal que cuando estamos sometidos a una tensión, pues entonces alteramos los parámetros inflamatorios, los parámetros hormonales y los parámetros nerviosos. Esto sucede en un tiempo verdaderamente pequeño, en cuestión de 4 milisegundos. Nosotros somos capaces de montar una respuesta ante el estímulo estresante y entonces se establece un mecanismo pues para podernos defender, la famosísima respuesta de pelea o huida. Y la parte importante es que los efectos pueden ser diferentes entre un fenómeno agudo y un fenómeno crónico. Pero aquí de primera instancia es que nosotros cuando hablamos de estrés, normalmente la gente piensa que un elemento estresante está fundamentado solamente en eventos de índole psicológico o de percepción. Lo importante es que esta respuesta que te acabo de comentar, que sucede cuando estamos ante un estímulo tensionante, sucede cuando estamos enfermos, ya sea por infección o por lesión, o cuando tenemos una percepción agresiva de nuestro entorno. Entonces los parámetros inflamatorios, nerviosos y endocrinos se modifican. Y la parte más importante es que al modificar estos parámetros moleculares de hormonas, neurotransmisores y citocinas, el individuo modifica su percepción y entonces la conducta también empieza a tener algún tipo de alteración. Y de esa manera, pues es como no estamos interconectados a nivel molecular entre la mente y el cuerpo, pero no es un evento anecdótico, es un fenómeno fisiológico y que sucede cada vez que estamos sometidos a un estímulo estresante. Si es agudo, genera una serie de respuestas y si es crónico, genera otras respuestas que pueden ser todavía mucho más evidentes y graves. Qué interesante, Lenin. Y la verdad es que parte de lo que nosotros hemos observado en el entorno laboral es que hay como una dificultad en vincular algunas situaciones propias del trabajo, o sea, por ejemplo, maltrato en el trabajo, o por ejemplo, jornadas prolongadas, o el simple hecho de tener temor de perder mi trabajo, que su nombre técnico es inseguridad en el trabajo. A veces cuesta trabajo o es difícil vincular que estos estímulos estresantes puedan tener un efecto en nuestro organismo. De allí que sería es muy interesante y creo que es muy, tenemos la fortuna de que nos acompañes, pues para echar por tierra este mito de que lo social no afecta en lo biológico. Y tú nos estás diciendo que justamente el tema de los entornos estresantes a través de la percepción, pues modifica estas circunstancias al interior del organismo, pero además algo muy interesante también dijiste, que hay algunas vías o sustancias que también median la inflamación que pueden modificar la conducta. Entonces, estamos ante una situación que está integrada, ¿no? Y este mito de que la mente no tiene que ver con el cuerpo, pues realmente es completamente falso. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Lenin? Bueno, hay una cantidad abrumadora de evidencia que demuestra que cuando estamos sometidos a esta percepción negativa de nuestro entorno, el individuo presenta parámetros inflamatorios, nerviosos y endocrinos alterados. Si solamente es de forma puntual, pues obviamente todos tenemos eventos que son adversos y que nosotros los consideramos como tensionantes y entonces generamos una respuesta que aparentemente, si la intentamos medir, no la vamos a poder hacer. Se dice que el estrés agudo no genera alteraciones ni numéricas ni funcionales, pero la parte interesante es que cuando estamos sometidos a este estímulo tensionante agudo, sea, te lo decía, por una percepción muy agresiva de nuestro entorno, en el cerebro hay un momento en el cual las moléculas inflamatorias como el TNF-alfa y el cortisol conviven, que son antagonistas, conviven en un instante al mismo tiempo en concentraciones elevadas. Y particularmente hay regiones cerebrales muy sensibles a estas variaciones, particularmente hipocampo, hipotálamo, pero la realidad es que es todo el organismo, todo el sistema nervioso central que se ve afectado. Y sucede un fenómeno que se llama sensibilización central. Esa sensibilización central sí es medible y cuantificable y significa que la cantidad de receptores para hormonas y neurotransmisores se incrementa. Y entonces esto hace que la persona sea
mucho más sensible a cantidades más bajas de estímulo tensionante o de estrés y tener un efecto todavía mucho más severo. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho platicar que se hace con estudiantes de medicina en Estados Unidos, en donde a los estudiantes los tasan o los catalogan de acuerdo al número de finales y el número de años en los cuales se van ese número de finales. Y se dan cuenta que aquellos alumnos que se van al mayor número de finales durante el mayor número de años tienen una cantidad de pérdida de volumen de diferentes regiones del sistema nervioso central, y que obviamente esto está asociado directamente al efecto tensionante pues del número de exámenes finales que tienen que presentar, ¿no? Tomando en consideración que la escuela no debiera ser un elemento tensionante, nos damos cuenta que la capacidad volumétrica de las regiones anatómicas del cerebro, que las capacidades cognitivas, declarativas y múltiples funciones que normalmente debiera hacer alguien de manera normal, pues estas personas lo tienen afectado por algo que debiera ser hasta placentero, ¿no? Que es ir a la escuela, aprender, capacitarse. Entonces, claro, esto es un ejemplo de lo malo que es tener un entorno negativo en nuestra vida cotidiana, porque eso genera una afectación volumétrica, medible y cuantificable. Adicionalmente, si tú puedes medir los niveles de glucocorticoides, en este caso de cortisol, en circulación, te darás cuenta de que una persona que se encuentra en una condición de normalidad anda alrededor de 5 microgramos por decilitro en 24 horas. Es lo que producimos de cortisol de manera normal. Un paciente que está ansioso, que está estresado, que está deprimido, tiene hasta 3 veces el nivel de cortisol en circulación, y eso afecta la síntesis de proteínas en todo su organismo, y eso conlleva a un deterioro funcional en todos los parámetros. En todas las funciones se encuentra minada su capacidad. Y eso lo hace más susceptible a enfermarse, ¿es correcto, Lenin? Sí y no, Humberto. Fíjate que esta cosa es bien interesante. La percepción juega un papel muy importante para poder entender cómo suceden este tipo de cosas. De primera instancia hay que entender que todos estamos sometidos a una respuesta de estrés, pero no todos generamos un cuadro de severidad que llega a generar, por ejemplo, en el caso de estrés directo, depresión, ¿no? Pero los pacientes deprimidos tienen una condición muy particular, tienen un defecto en sus transportadores de serotonina, en sus receptores de serotonina y en los niveles de expresión de serotonina. Y esto hace que cuando este tipo de pacientes con este tipo de susceptibilidad genética se enfrenten a un entorno adverso, pues obviamente pueden desarrollar con relativa facilidad el cuadro clínico. Pero todos, efectivamente, como tú lo dices, vamos a tener una disminución en la capacidad orgánica funcional de nuestro cuerpo si somos sometidos constantemente a tensión, y dependiendo de nuestras susceptibilidades generaremos diferentes tipos de trastornos. Uno de ellos, pues obviamente los trastornos de índole psicológica, psiquiátrica, conductual, que es el tema de nuestra conversación, pero obviamente pues hay que tomar en consideración múltiples factores: edad, género, condición educativa, porque de eso depende la percepción que tenga el individuo y la intensidad del cuadro estresante que esté viviendo, el elemento de tensión. De aquí entiendo, Lenin, que incluso una estrategia para, digamos, para prevenir la depresión, al menos en este caso, pues una estrategia es atender o contener o reducir esta fase de estrés, ¿no? O sea, pareciera que los esfuerzos que se hagan para gestionar el estrés, ¿no? Puede servir de manera preventiva para que no surja la depresión. Totalmente de acuerdo. Es un ejercicio bien interesante, porque si tú le enseñas al individuo a responder de forma proporcional, con una intensidad correcta al estímulo que está viviendo, pues entonces la percepción se vuelve menos negativa. Si el trabajador se siente apoyado, comprendido, forma parte de un equipo de trabajo exitoso, pues sufre menos tensión cuando sufre o cuando es sometido a una exigencia, pues obviamente responde de una manera más adecuada. Y también entender que la carga de trabajo pues a veces se incrementa, pero que no puede estar permanentemente incrementada, ¿no?
que es importante reconocer los espacios de descanso, los espacios de esparcimiento, la parte de la integración social y saber que hay una recompensa que es proporcional al esfuerzo que realiza y que eso pues obviamente mejora mucho su calidad de percepción del entorno y que eso pues lo vuelve un trabajador motivado y sobre todo saludable. Claro. Oye, y hablando de la cultura, porque fíjate que me viene a la mente esta frase de lo que no te mata te hace más fuerte, como tratando de, como de romantizar como situaciones estresantes o el exponernos a situaciones o condiciones negativas, ¿no? Como que hay como cierta, digamos, creencia popular, ¿no? De que el exponerte a situaciones estresantes o negativas o muy demandantes, pues bueno, te va a hacer más fuerte, ¿no? Digo, entiendo que naturalmente hace referencia al tema del aprendizaje y la experiencia, pero desde el punto de vista inmunológico, el someterse a situaciones estresantes de manera frecuente, continua, o muy estresantes de manera puntual en el tiempo, ¿esto sí fortalece más nuestro organismo? No, es una tontería comúnmente difundida. Inclusive esta cosa de sal de tu zona de confort, me suena que te agarran a latigazos mentales efectivos y te obligan a que te arrojes a los tiburones, ¿no? A mí me da mucho miedo cuando la gente quiere salir de zona de confort, porque para salir, se puede salir de varias maneras. Una, Claro. literalmente arrojándose, decían en mi tiempo como el borras, aventándote sin saber a qué te avientas y enfrentándote a recibir los golpes y todo la parte negativa de aumentar la tarea, de aumentar la carga de trabajo. Y a veces la gente no sabe lo que viene aunado a un reto, ¿no? La otra es capacitándose, entrenándose, formando equipos exitosos, ir progresivamente estableciendo metas cada vez más ambiciosas, pero dentro de un programa estandarizado y saber en qué momento detenerse. Pero en todos los casos, la respuesta de tensión, ser sometido a un elemento de tensión, eleva los niveles circulatorios de cortisol y particularmente también de los parámetros inflamatorios. Es una tarea muy, muy desgastante. El no dormir es un ejercicio de inflamación y la tarea de exigencia que observaríamos a nivel molecular con los niveles de cortisol incrementados, este fenómeno de exigencia también se ve en los parámetros inflamatorios. Conjuntamente los dos están afectando el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central y yo creo que la percepción es una de las primeras tareas que se ven afectadas. Y a veces, claro, cuando uno hace el conteo hacia atrás, se da cuenta de que el costo es tan alto que realmente estar en tu zona de confort te permitía tener pues una familia estable, una condición de salud adecuada, una salud mental que es lo más valioso que existe en el mundo como algo, como un patrimonio, tener salud mental óptima. Y bueno, pues habrá gente a la que ese tipo de retos le funcione, pero en la mayoría de los casos expone tu salud a un deterioro verdaderamente significativo. Y es que de pronto me hace pensar, Lenin, en estilos de liderazgo que podrían ser negativos en el sentido de a lo mejor tomar decisiones muy autoritarias o a lo mejor ridiculizar al colaborador en frente del equipo o que de pronto, ¿no? Se justifique como, pues es que así es la cultura, ¿no? Que haya como esta especie como de hostigamiento, ¿no? Hacia una persona, ¿no? Y que pareciera que en algunos ambientes o en algunos entornos lo justifican como, pues es que es parte como de la cultura de esta empresa o de este giro, ¿no? Incluso en giros en específico así se podría hacer, incluso, bueno, de alguna otra forma también pensar a lo mejor en el gremio médico, ¿no? En el cual al menos en México hay como un modelo muy, muy piramidal, ¿no? Respecto a cómo es la convivencia y las relaciones interpersonales en esos centros de trabajo. Entonces, por eso era interesante, ¿no? Como escucharte y justamente, pues, reforzar esta idea de que, híjole, someter de manera propositiva a las personas a estrés y a situaciones tensionantes, pues no es para nada una buena idea. No, no es una buena idea. De hecho, por eso agradezco tanto la invitación. Es verdaderamente un placer poder intercambiar ideas con ustedes. Y yo creo que un proyecto tan bueno como el suyo, que genera un ambiente o que
establece la necesidad de generar ambientes laborales sanos, con liderazgos propositivos, con metas alcanzables, generan mejores resultados desde el punto de vista de los logros que alcanza el ambiente laboral y que adicionalmente llevan a las personas dándoles una real valía o un reconocimiento, pues a tener el compromiso y la capacidad de generar la incorporación a un proyecto de alta exigencia, pero que puede ser exitoso. Como tú bien dices, los ambientes médicos son muy exigentes, pero ahí de nuevo caemos en la percepción. Me queda claro que los chicos, cuando están sometidos a los elementos de entrenamiento de la residencia médica, están profundamente motivados y ellos sí quieren tener retos de índole físico, intelectual, donde se dediquen a poder poner en práctica sus conocimientos. Ahí hay una gran motivación y efectivamente ahí sí están saliendo de su zona de confort porque están creciendo día a día en su capacidad diagnóstica, en su capacidad analítica, integrativa. Pero me preocupan mucho los liderazgos tóxicos, donde no existe claramente metas evidentes. Entonces allí, cuando lanzas a tu trabajador a trabajar, y el resultado de ese trabajo no lleva a ninguna meta tangible ni para la organización, ni para el equipo, ni para la persona, pues obviamente vienen los fenómenos de agotamiento mental, de desgaste físico, que terminan generando equipos poco productivos, empresas muy enfermas, que no son exitosas y que a veces no se dan cuenta de que el problema está no en el trabajador, sino en el liderazgo. Claro, definitivamente. Y en la industria, Lenin, en otro tipo de industrias, en otros gremios, está ocurriendo actualmente un fenómeno muy interesante que tiene que ver con las generaciones, ¿no? Y hay generaciones pues, contemporáneas a nosotros y tal vez más grandes, ¿no? Que perciben que hay como, en este tema de la percepción, que las generaciones nuevas tienen percepción de que los entornos son inadecuados y podrían ser agresivos o violentos, ¿no? Y bueno, hablamos del gremio médico, pero la verdad es que yo creo que es una constante en todos los centros de trabajo de cualquier industria. Hay como esta, digamos, por así decirlo, oposición entre una generación, ¿no? Generación X o baby boomers, que son como muy estructurados, con mucha disciplina, ¿no? Con el tema naturalmente que tiene que ver con liderazgos y la jerarquía, a estas nuevas generaciones que ya están laborando, o sea, no, tampoco es que estemos hablando del futuro, sino que ya están laborando ahorita y que entran en este conflicto, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier contexto laboral, no solamente en Claro. el gremio médico. Y que además el liderazgo, como bien dices, Lenin, es un factor que está ahí de manera permanente. No es un factor de estrés que desaparece, ¿no? Es algo a lo que se exponen los colaboradores todos los días, ¿no? Y entonces, así como mencionabas hace rato al principio del webinar, hay una respuesta de estrés aguda y una respuesta de estrés crónica. Que tienen características distintas. Cuando alguien se expone a un factor constante y recurrente, pues desarrolla una respuesta de estrés crónico y eso tiene diversas consecuencias. Por ejemplo, hablabas de las alteraciones del sueño y su relación con la inflamación del sistema inmunológico ante la falta de horas de sueño, que muchas veces está asociado a este estrés crónico derivado de la exposición a un factor de riesgo psicosocial como es el liderazgo negativo. Entonces, en ese sentido, Lenin, me gustaría que nos contaras un poco más sobre esta inflamación del sistema inmunológico y cómo nos afecta. El sueño es uno de los temas tal vez más interesantes que uno pueda estudiar desde mi trinchera, que es la respuesta inflamatoria. Es bien interesante. Resulta ser que por allá de las 2 de la mañana, si no estás dormido, si no estás en una de esas fases profundas de sueño,
El fenómeno inflamatorio se vuelve verdaderamente importante, es de índole sistémico y bastante relevante. O sea, hay que procurar dormirse a buena hora, pero procurar dormirse es otra cosa. Y entonces hay unas estructuras, dos proteínas que se llaman la claudina y la ocloudina, y esas se encargan de cerrar todas las membranas del organismo. Cuando nos inflamamos mucho, esas dos proteínas se dejan de sintetizar y entonces lo que sucede es que las barreras, todas las barreras empiezan a volverse permeables y particularmente hay una membrana que recubre todo el sistema nervioso. Cuando nos inflamamos, y particularmente sucede cuando no dormimos, pero también cuando estamos infectados, se abren y permiten el paso de macromoléculas de la circulación hacia el líquido cefalorraquídeo. Y entonces hay una serie de alteraciones funcionales en el organismo, pues que generan una serie de procesos fisiológicos alterados como respuesta a la falta de sueño. Y pues obviamente ustedes se darán cuenta que la falla en el juicio es uno de los elementos más evidentes que suceden cuando la persona no duerme de manera correcta. Pero adicionalmente este tipo de problemas del dormir que van acompañados con fenómenos inflamatorios pocas veces descritos y estudiados, van acompañados con el establecimiento de enfermedades de índole metabólica. Hay hipertensión, hay cuestiones de diabetes que se establecen por la falta de sueño y pues obviamente eso habla de la importancia que tiene mantener el equilibrio en todo nuestro organismo en condiciones aparentemente poco relevantes como el dormir. Y a veces en este entorno laboral, pues a veces el trabajador que se queda sin dormir y que termina su trabajo antes que todos, es apapachado por sus jefes, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es que lo están castigando fuertemente por cuando se enferme de alteraciones metabólicas tan importantes como la diabetes o la hipertensión, no le van a dar un premio adicional, sino que se va a convertir en una carga para la empresa y que a veces eso termina en condiciones que no son necesariamente pues, reconocidas o agradables para la misma, ¿no? Es un trabajo costoso, menos productivo, etcétera. Y que además se van a presentar fenómenos como el presentismo, ¿no? Es decir, que va a ir a trabajar sintiéndose enfermo o estando enfermo, y como el ausentismo, ¿no? Que finalmente puede derivar en una incapacidad. O con un juicio equivocado por no dormir, y entonces esto es todavía más severo, porque pues obviamente claro. la percepción se modifica como resultado de la inflamación y las decisiones que tomamos son terriblemente malas. Yo a todos mis alumnos los invito a que hagan un estudio, ¿no? Muy simple y que lo utilicen sobre ellos mismos. Que el día que se sientan bien y que la luz brille y que el sol entre por su ventana, que tomen una hoja y escriban hagan una descripción de cómo se sienten y cómo es el mundo, ¿no? Y luego cuando estén griposos, cuando se sientan con el cuerpo cortado, cuando les duele la panza, que repitan la misma historia y luego posteriormente comparen las dos historias. Y aparentemente todo está igual, lo único que cambia es cómo te sientes. Y entonces te das cuenta de que tu percepción, si lees los dos escritos, son totalmente distintos. Y es la misma realidad, es la misma persona, pero pues obviamente el sentimiento del bienestar es totalmente diferente. Excelente, sí. Eso de alguna u otra forma justifica las prácticas de promoción de la salud en las empresas, ¿no? O sea, no es, digamos, por así decirlo, gratuito el hecho de que las mejores prácticas que se refuerzan son evitar jornadas prolongadas, evitar rotación de turnos. Si hay un turno nocturno, pues se tendrá que tener periodos de descanso. También suficiente descanso en términos de vacaciones, o sea, el número de días de vacaciones también es importante. Entonces, tiene una justificación Lenin desde el punto de vista, digamos, normativo y del tipo relacionado con el trabajo digno y decente. Pero además, pues tú nos estás dando además como una justificación también muy contundente, ¿no? Que no solamente esas buenas prácticas son deseables porque es parte del trabajo digno y decente, sino que además
son deseables porque tienen un impacto y un sustrato molecular, ¿no? Y eso es importante aclararlo porque de pronto en los centros de trabajo se desestima este elemento, ¿no? Y pues bueno, las consecuencias están allí, tú los mencionaste, ¿no? Un juicio disminuido, pero también la persona está lábil emocionalmente, podría estar irritable, ¿no? Piensa con menor velocidad, ¿no? Se mueve con menor velocidad y pues bueno, ahí están los accidentes, el presentismo, etcétera. Claro. Y Lenin, ya nos explicaste de una manera muy clara la relación que existe entre el estrés eh, agudo, el estrés crónico, que puede dispararse por factores de riesgo psicosocial en un entorno laboral. También hemos hablado hasta el momento de la vinculación entre esta respuesta de estrés y la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico. Ahora, quisiera yo preguntarte desde este punto de vista, ¿qué ocurre con la enfermedad de la COVID-19 provocada por el coronavirus? En este sentido, desde el punto de vista psicoinmunológico, ¿qué es lo que está ocurriendo con la respuesta inflamatoria y qué tiene que ver con el estrés crónico? Bueno, aquí la parte interesante es que el COVID-19, el SARS-CoV-2, no es un virus que tenga una respuesta diferente a la que conocemos de otros virus. De hecho, nos queda muy claro como profesionales de la salud qué es lo que hace este virus. Se vuelve un problema por dos elementos fundamentales. La primera, no tenemos un tratamiento eficiente, no hay medicamentos que sean específicos para tratar eficientemente esta viremia y por consiguiente la zozobra que genera es, si me enfermo, ¿qué pasa? Porque aparte, esta enfermedad tiene una gama de presentaciones, va desde la asintomática hasta la forma más severa que requiere apoyo ventilatorio y que en la mayor parte de los casos pues termina en muerte, ¿no? Pasando por una moderada que pues sí tiene ahí una cuestión de cefaleas, alteraciones de dolor muscular, incomodidades de respiratorias, gastrointestinales, cutáneas, múltiples tipos de presentación. Entonces, como tal, la respuesta ante la infección del SARS-CoV-2 nos queda muy claro, es un virus que ingresa a nuestras células. Eventualmente, aquellos pacientes que sean capaces de producir interferones tipo 1 van a poder contender adecuadamente contra la infección, la van a controlar y en ese caso, pues todo queda en condiciones muy, muy tranquilas. Hay otros en los cuales aparentemente los mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica por parte del virus son mucho más eficientes y entonces el virus empieza a propagar su cantidad de células afectadas. Aparte es importante definir que no solamente afecta pulmón, sino afecta también riñón, intestinos, endotelio vascular, puede afectar tejido del sistema nervioso en algunos casos y la realidad es que afecta a todo el organismo. Ahí luego viene un ejercicio en el cual pues estos virus son eventualmente reconocidos por las células citotóxicas de nuestro cuerpo, obviamente a través de procesos de reconocimiento y presentación antigénica, y lo que hacen estas células protectoras es un tanto contradictorio en el sentido de los que no conocen muy bien cómo funciona el sistema inmunológico, y es destruir todas las células que se encuentran afectadas. Esto que hace que ya no pueda seguirse propagando el virus. Desde el punto de vista operativo, lo que hace es que empieza a generar daño en la estructura de los órganos infectados y pues obviamente la respuesta inflamatoria se empieza a volver, en lugar de protegernos, un ejercicio que nos está llevando a una fase de agravamiento. Eventualmente, cuando los linfocitos T pueden hacer que los macrófagos se activen adecuadamente, produciendo una buena cantidad de interferón gamma, pues esta infección se empieza a limitar, empiezan a aparecer anticuerpos protectores y entonces el individuo pues empieza a montar una respuesta, empieza a recuperarse y baja la cantidad de virus en la sangre, los anticuerpos empiezan a incrementarse y la enfermedad se controla.
Allí particularmente lo que se ha descrito en la literatura es que el paciente que es sometido a estas formas moderadas, muy intensas, y los que llegan a una forma muy severa son sometidos a estímulos de inflamatorios muy, muy severos. O sea, son una cantidad de inflamatoria muy intensa, y esta respuesta inflamatoria, como ya te comentaba al inicio, pues nos va a llevar a modificar los niveles de hormonas y de neurotransmisores, y si la persona es muy susceptible puede generar una depresión reactiva, que está muy bien descrita en la literatura, secundaria al fenómeno inflamatorio tan intenso, al fenómeno infeccioso. Pero adicionalmente lo que dicen es que el paciente que cursa con las formas severas queda en un estado de desorientación, posiblemente debido a una cantidad de respuesta inflamatoria sistémica demasiado intensa, que está afectando su nivel de juicio porque modifica los niveles de neurotransmisión. Y seguramente en el futuro eso va a ser un elemento de estudio y de datos clínicos muy significativo. La otra es pues lo que se genera en el entorno cotidiano de todas las personas, en los cuales la enfermedad sirve como un elemento de tensión. Antes nos daba miedo salir a la calle porque nos podían asaltar, robar, nos podíamos mojar, nos iba a regañar el jefe, pero ahora adicionado a todo, pues tenemos la posibilidad de que nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres o las personas más susceptibles de nuestra familia se pueda ver infectada por el COVID, y eso genera mucha ansiedad en el individuo. Eso per se genera una respuesta inflamatoria subyacente que pues sería muy interesante medir, pero seguramente se encuentra elevada, altos niveles de cortisol por la ansiedad, y como ya vimos, esto genera un trastorno funcional en el organismo. Aquellas personas que son susceptibles pueden desarrollar cuadros psiquiátricos, pero te puedo asegurar, Humberto, que todos tenemos un nivel de ansiedad mucho mayor por la posibilidad de tener COVID que lo que teníamos antes, Claro. Por ejemplo, otro tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces, tenemos una condición afectada por el riesgo, pero otra por la percepción del posible riesgo, que es muy inminente, es muy real, y pues que hace que traigamos nuestro gel, nuestro cubrebocas, que tengamos miedo y verdaderamente justificado de platicar con otros, y eso eventualmente va a minar la capacidad de nuestro organismo. Hace unos días publiqué una nota periodística de divulgación en la que yo platicaba que la gente está muy preocupada hoy por infectarse y porque no haya un lugar en los hospitales. Pero yo creo que profesionales de la salud mental como tú, como el centro donde yo trabajo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues obviamente debemos empezar a prepararnos para lo que se está llamando la cuarta ola, que es donde todo el fenómeno de ansiedad y de estrés que está viviendo la población abierta va a terminar cayendo, porque, pues como es evidente para todos, estamos enfrentando una crisis de salud, una crisis económica, pérdidas no resueltas, y todo esto en su entorno, un aumento laboral en tu casa, disminución en el tiempo de caer de tu familia, todo eso está generando un ambiente muy agresivo, un estrés continuo que quita el sueño, que genera ansiedad, y que eventualmente va a desatar una oleada gigantesca de trastornos mentales de la conducta, y que pues obviamente se va a volver nuestra realidad cotidiana por varios años. Claro, claro. Y a ver si estoy entendiendo, Lenin, las personas que se contagian y desarrollan una enfermedad leve, moderada, ¿sí? Van a tener una alteración en su sistema inmunológico, y va a haber una respuesta inflamatoria. Y eso puede provocar un cuadro depresivo, como un cuadro reactivo. ¿Sí? Aquellas personas que desarrollan una enfermedad severa, ¿sí? Pueden incluso tener síntomas neurológicos, ¿sí? Y cognitivos, o presentar un estado de confusión. Entonces van a tener secuelas en el corto, mediano y largo plazo en su salud mental, ¿ok? Pero además están las personas que, aunque no se contagien, ¿ok? Tienen el miedo de contagiarse. Y entonces ese miedo de contagiarse se vuelve crónico y provoca un estado ansioso. Y ese estado ansioso provoca una respuesta
del sistema inmunológico, una respuesta inflamatoria. Y entonces eso a su vez tiene consecuencias, ¿no? Y puede predisponer a esa persona que sintió mucho miedo o mucho temor de contagiarse durante este tiempo, lo predispone a padecer una enfermedad mental en el corto, mediano y largo plazo, es decir, un trastorno ansioso o un trastorno del estado del ánimo. ¿Estoy entendiendo correctamente, Lenin? Lo explicaste perfectamente. Tienes 10 en la boleta. Bravo. Así ya quedó. Así es como es. Y el problema, Gracias, profe. el problema es que tenemos una cantidad, vamos, somos 7,000 millones de personas. Aquí en la Ciudad de México solamente somos 12 millones de personas. Si te das cuenta, imagínate que a tu consulta o al instituto de repente 12 millones de personas en mayor o menor grado requieran atención, de que alguien los escuche, de que escuche su miedo, su confusión, porque hay una indicación en la mañana, una indicación en la tarde, una indicación en la noche, y cuando no estás capacitado para manejar toda la información clínica que sobre el cuadro surge de manera cotidiana y no puedes estimar cuál es la buena, cuál es la regular y cuál es la que no sirve y hay que desechar. Obviamente se aumenta la ansiedad y esto pues obviamente va a terminar generando cuadros verdaderamente apocalípticos en el sentido del requerimiento. Yo creo que hoy por hoy la cantidad de psiquiatras y psicólogos en nuestro país, en la Ciudad de México, no es suficiente. Bueno, se va a volver todavía más evidente la carencia de profesionales de la salud mental por la cantidad de personas que requieren ser escuchadas por un profesional, ser atendidas correctamente por un profesional, porque todos podemos escuchar, pero eso tú sabes perfectamente bien que no es suficiente, ¿no? Y que hay que poder distinguir y discernir a aquellos que requieren de un apoyo adicional, y que la terapia no es solamente escuchar, ¿no? Y que entonces, pues obviamente, volvemos a caer en el problema de la salud mental. Hay un abandono y una falta de conocimiento de que pues hay profesionales para atender ese tipo de problemas y que hay que enseñar a la población general a identificarlos cuando estos existen. Claro, y es también un tabú y un mito. Perdón, Jorge, te interrumpí. Asumimos como bien comentas, Lenin, o sea, estamos preparándonos para esta llamada cuarta ola, ¿no? Que va a ser de las pandemia relacionada con trastornos mentales. Y pues bueno, coincido contigo, va a evidenciarlo, tal vez la poca inversión, tal vez el poco número de profesionales, ¿no? Sin embargo, ¿no? Para entornos, por ejemplo, estoy pensando en las empresas, ¿no? Si es poco probable que todo mundo, quien lo necesite, pueda tener acceso a un servicio de salud mental. Pero con base en todo esto que nos estás platicando, Lenny, ¿qué sí se podría hacer en las empresas para que, porque ¿a qué voy? O sea, escuchándote, observo que, pues bueno, o sea, el cómo esté el estado emocional o el estado mental, por así decirlo, el estado de salud de la persona va a influir mucho en la probabilidad de enfermarse. Además de enfermarse en un trastorno mental, vimos que podría tener al menos algún componente de influencia en contagiarse, ¿no? O tener una enfermedad por SARS-CoV-2. Escuchándote, por ejemplo, en el tema de si no duermes bien, ¿no? Pues entonces esta barrera que separa el cerebro del resto del organismo, ¿no? La barrera hematocefálica se altera. ¿Qué se puede ir haciendo en los entornos laborales? Suponiendo o teniendo como antecedente esto que tú mencionas, que muchas veces los profesionales de la salud mental no, son muy escasos, o que incluso, aunque fuesen escasos, o sea, ¿qué se puede hacer antes para prevenir, ¿no? En el sentido o en el ánimo de que la audiencia, pues, de alguna u otra forma mire hacia esas actividades o estrategias preventivas. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, a un gerente de un centro, de una tienda de
departamental o a un gerente de una planta de ensamblaje de autos? ¿Qué le recomendarías respecto a este tema? Yo creo ahí, Jorge, que es sumamente importante tener capacitación y criterio. Yo creo que hay que capacitar al personal, pero las capacitaciones tienen que ser con un enfoque diferente. Ahora, no necesitamos que el trabajador haga, sino que entienda, en el sentido de que entienda cuál es su participación en protegerse a él, proteger a su entorno y proteger a su cliente. Y entonces se vuelve bien importante el ejercicio de capacitar de manera adecuada sobre los elementos de cómo puede, con acciones simples pero sostenidas, protegerse a él, al entorno y a sus compañeros. Esta enfermedad realmente es muy fácil de controlar si seguimos las reglas. Yo creo que el problema es que no seguimos las reglas y es verdaderamente abrumador salir a la calle, llegar a una tienda departamental. Vamos, te lo voy a poner súper simple para que te des cuenta qué tan importante es la capacitación que dices tú, la recomendación del gerente. No tiene ningún caso que llegues a la puerta de un centro comercial y que aquella persona que mecánicamente pone el termómetro, vamos a olvidar la discusión de si en la mano o en la frente, toma un valor y simplemente lo registra. No tiene conciencia de cuál es el valor de referencia y por lo que entiendo tampoco tiene claro un protocolo de qué pasa si alguien con fiebre llega. Adicionalmente, los clientes y los trabajadores entran y te darás cuenta que es abrumador el hecho de que se quitan los cubrebocas de manera cotidiana y continua, ¿no? A la menor provocación se lo quitan, no comprenden lo importante que es esto, o la gente se sale del centro comercial y lo primero que hace es que se quita el cubrebocas y va a pagar su boleto de estacionamiento. El otro día estaba pagando mi boleto de estacionamiento y me dio terror que una señora llegó sorbiendo su raspado con café atrás de mí y poniéndose a platicar. No se dan cuenta que esa acción es profundamente contagiosa y peligrosa y falta capacitación en salud pública, pero también laboral. Entender por qué es importante limpiar las zonas, cuándo es conveniente sanitizarlas, cuándo es conveniente solamente limpiarlas, por qué es importante mantener la sana distancia, porque te das cuenta de que los trabajadores están abrazándose, tomándose selfies. De nada sirve el cubrebocas si no guardas la sana distancia. Y bueno, ese tipo de elementos son bien importantes si te das cuenta de que no hemos logrado un éxito en salud pública porque no logramos comunicar la importancia que tiene la participación de cada uno de nosotros para encontrar una solución común. Nos falta conciencia. Ese es el reto, justo ese es el reto y creo que has dado en el clavo, ¿no? O sea, cómo elevamos el nivel de conciencia de todos los involucrados y yo creo que sería como el primer paso para después, con este nivel de conciencia incrementado, darles como toda esta información que nos detallas y que al fin y al cabo lo que van a hacer es empoderar al individuo y eso es algo muy, muy importante porque las personas que ya están empoderadas de la situación, pues ya cambia su percepción acerca de, por ejemplo, de esto, de la enfermedad. O sea, es una enfermedad o una transmisión que es muy fácil de gestionar o de prevenir, pero se necesita elevar la conciencia, capacitarlos, empoderarlos, y ese empoderamiento va a hacer que disminuya tal vez la percepción de riesgo, que disminuya la ansiedad. Pero eso es fundamental. Esta parte donde el individuo, a través del entendimiento, del conocimiento de las medidas de protección de la enfermedad y de la importancia de sus acciones, como tú bien dices, disminuye su ansiedad y genera un ambiente laboral mucho menos agresivo y mucho más funcional porque se siente seguro, ya no ve ir a trabajar como una amenaza, entiende por qué es importante tomar la participación en todas las medidas y respetarlas e invitar a los demás a que las respeten pues para generar o mantener la seguridad de su entorno. Exacto. Híjole, pues claro. Qué tema tan interesante y lo que aprecio, Lenin, es cómo vamos literalmente, fuimos de lo molecular a lo cultural y de regreso, ¿no?
Y eso es lo interesante de este tipo de charlas, porque es adecuado ir contemplando pues todas estas dimensiones, ¿no? O sea, cómo lo cultural tiene su repercusión en lo molecular y cómo lo molecular tiene su repercusión en lo conductual y pues bueno, esas son parte de las relaciones o de las interrelaciones pues, que hacen de este tema algo muy apasionante. Claro. Y hablando de ese tema que es muy apasionante, Lenin, platícanos de este par de producción bibliográfica que tienen no mucho de ser publicados. ¿Qué contiene? ¿De qué habla? ¿Quiénes se podrían beneficiar de estas publicaciones? Bueno, de primera instancia, déjame decirte una cosa. Yo soy inmunólogo de formación, o sea, yo soy un doctor en inmunología y me dedico a estudiar la inflamación. Y Humberto es testigo de cómo se fundó el Departamento de Psicoinmunología hace 20 años aquí en el instituto. Y me queda claro No que digas fechas, Lenin. con el equipo de psicólogos y de psiquiatras, al principio les generaba un tanto de escozor el entender por qué un inmunólogo estaba en un instituto de psiquiatría, no en un centro de investigación en salud mental. Y bueno, cuando, como acabamos de platicar, te das cuenta de la importancia que tiene la inflamación sobre los niveles circulatorios de hormonas y neurotransmisores y cómo esto afecta la conducta, te das cuenta de que estamos abriendo un nuevo enfoque integrativo para formar profesionales de la salud mucho más holísticos en el sentido de poder entender esta parte conductual fundamentada en la parte molecular, celular, y pues me di a la tarea pues de empezar a explicar qué es lo que hago, por qué lo hago, y contribuir a la enseñanza de profesionales de la salud mucho más integrativos, con un enfoque mucho más global. Y dando clases, un día uno de mis alumnos me dijo, es que doctor, aquí no vamos a ninguna parte, haga usted su propio libro y lea con ese me enseña, ¿no? Y entonces, pues le hice caso al alumno, hicimos un libro que ya va en su segunda edición, hace 5 años está ya en circulación, ha sido adecuadamente aceptado por universidades de todo el continente, de toda Hispanoamérica, y particularmente el capítulo en esta edición, el capítulo 16, habla de lo que platicamos hoy, de cómo el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico se encuentran interconectados, particularmente con una visión hacia la parte de las afectaciones metabólicas y las afectaciones psiquiátricas, y explica toda esta parte. Esto es un libro de texto que particularmente considero de mucho apoyo para los posgrados de psiquiatría, de psicología, donde tienen que buscar fundamentos moleculares para las alteraciones conductuales. Pero obviamente, pues todos los estudiantes de medicina, de química, pues lo pueden utilizar y es adecuadamente aceptado. Pero el libro de COVID-19 es verdaderamente todo un reto. Eso es algo bien interesante. Para la segunda edición del libro de inmunología, pues obviamente estábamos en medio de la pandemia y me dijeron, hay que hacer un capítulo de COVID. Salió tanta información, pero tanta información, que la catalogamos en 30 capítulos. Y fíjate que la parte muy interesante es que en el libro de COVID tú encuentras la historia, pues desde lo del virus, luego, ¿por qué los murciélagos no se me enferman? Porque ellos sí, nosotros sí nos enfermamos bien mal y a ellos no les pasa absolutamente nada. Y luego, pues obviamente es un libro para médicos, literalmente, en el sentido de qué hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos un triage? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo convertimos nuestras unidades hospitalarias? ¿Cómo manejamos los equipos de protección? ¿Qué hacemos con el manejo del paciente en su forma leve, severa, el paciente crítico? ¿Cómo lo intubamos? ¿Qué hacemos cuando tiene manifestaciones cutáneas? ¿Qué hacemos cuando tiene manifestaciones de alteraciones renales? ¿Qué hacemos con las coagulopatías? ¿Qué hacemos con el paciente pediátrico, la paciente embarazada? ¿Qué hacemos con la transmisión vertical? Y etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente ya la sección más básica, que explicamos de por qué llegamos a una tormenta de citocinas, etcétera. Y bueno, es un trabajo verdaderamente bonito en el sentido de que es muy útil, es literalmente aplicativo para todos aquellos que tienen un paciente COVID enfrente, pero también tengo una sección de neurología y una sección de psiquiatría en las cuales vemos la importancia que tiene este fenómeno de infección de COVID, el fenómeno social que vivimos por este enclaustramiento y adicionalmente pues por la percepción del riesgo a la infección, que es lo que platicábamos un poquito. Y bueno, pues es
está publicado por la editorial Wolters Kluwer, que es la editorial más grande del planeta. Me siento muy honrado de que esta editorial me apoye y que, bueno, pues espero que llegado el momento en que sea de utilidad, puedan accesar a ellos y que sea de utilidad para formar profesionales de la salud y solucionar dudas sobre COVID. Claro, una de las caras de la pandemia, ¿no? El tema que tiene que ver con la virología, la inmunología, ¿no? Para las áreas de la salud, pero muy redondo observo el contenido, ¿no? El hecho de que también se aborden los temas que tienen que ver con lo social y con la salud mental, pues bueno, la verdad es que lo hace un libro atractivo y pues bueno, veré si por ahí podría conseguirlo. Y fíjate que la gente en el chat, por ejemplo, Gaby Avendaño nos dice en dónde podemos adquirir estos 2 ejemplares. Y bueno, ahorita les vamos a contar, nos contesta Lenny, pero también nos platica Silvia Carreño, que también es investigadora en el ramo más bien de lo psicosocial, ¿no? Y ella nos comenta que la introducción de programas preventivos integrales, o sea, por ejemplo, cuidado de la salud física, emocional, ¿no? La gestión del estrés, el consumo de sustancias, la prevención de la violencia, son muy importantes y lo mejor sería que se haga capacitación constante a todos los niveles en términos de costo, beneficio, pues es algo positivo. Entonces, pareciera, Lenin, que hay como una, pues hay una coincidencia justamente, ¿no? O sea, coinciden los profesionales desde distintas disciplinas, ¿no? Que finalmente la capacitación es una de las herramientas más fuertes que se puede utilizar en estos tiempos de crisis. Okay. Y pues no sé, Humberto, Lenin, alguna reflexión final antes de que pasemos, Humberto, si nos puedes hablar de los próximos eventos, no sé, alguna reflexión final para que si después de esta anunciemos los siguientes eventos que vamos a tener. Claro, pues la verdad es que la reflexión con la que me quedo es que este es un tema vasto y muy amplio y que da mucha tela de dónde cortar. Entonces, a mí me gustaría, Lenin, ¿estás dispuesto y de acuerdo? Pues que nos acompañes muy pronto en otro webinar para que sigamos platicando sobre este tema que te apasiona y donde eres muy, muy talentoso. Entonces, pues yo quisiera extender en este momento la invitación para que sigas participando con nosotros, Lenin. Y bueno, pues te cedo la palabra para que tú concluyas o tú hagas las últimas conclusiones, Lenin. Yo te agradezco enormemente la invitación. Es un gusto para mí poder platicar con ustedes. El que aprende soy yo. Pero yo creo que, así como ustedes lo dicen, es bien importante que equipos profesionales de expertos estén involucrados en la capacitación de los espacios laborales para lograr espacios seguros que no sean estresantes y que mejoren mantener y recuperar la productividad después de esta enorme crisis que vivimos y que pues en base a eso podamos retornar pues no a una nueva normalidad, sino a la normalidad que nos gustaba, ¿no? Esa donde salíamos con nuestros amigos y podíamos abrazar a nuestros padres. Hay que hacer lo posible por regresar a ella lo más pronto que se pueda. Muchísimas gracias, Lenin. ¿Dónde podemos conseguir estos ejemplares? En su librería de confianza, pídanlos y eventualmente contactarán a la editorial y llegarán allí sin mayor problema. Eventualmente son libros para médicos, en librerías especializadas están allí, pero si ustedes lo piden, la editorial surte a su librería y en la red, desde Amazon hasta lo que les guste, allí están estos ejemplares. Muchas gracias, Lenin. Humberto, ¿nos puedes hablar de los próximos eventos? Sí, claro que sí, con todo gusto, Jorge. Pues el próximo lunes, amigos, estaremos como todos los días lunes a las 5 de la tarde, hablando sobre salud mental en el trabajo y el tema específico
será el modelo o los modelos de reconocimiento a organizaciones y el impacto que esto tiene justo sobre la percepción de los colaboradores y el impacto que tiene en su salud y en su productividad. Entonces, sobre esto estaremos conversando el próximo lunes a las 5 de la tarde, igual que el día de hoy. Y el sábado 22 de agosto, a las 5 de la tarde también vamos a impartir un webinar cerrado, gratuito, donde hablaremos sobre la tecnología de HART orientada a optimizar el desempeño y la productividad. Y bueno, pues que en buena medida esta tecnología, este tema, está basado en lo que hoy nos comentó, fue la respuesta psicofisiológica, la respuesta emocional desde un punto de vista psicofisiológico. Finalmente, posteriormente, el sábado 29 de agosto, hablaremos sobre el tema de la construcción de la paz y los derechos humanos como una forma, una estrategia para prevenir la violencia laboral, para lo cual nos va a acompañar el doctor Paolo Pagliai, igual en un webinar cerrado a través de Zoom. En un momento les compartiremos la liga para que puedan unirse a esta sesión. Y tenemos 2 cursos en puerta. Uno de ellos, la vinculación entre el Tratado de Libre Comercio y la gestión psicosocial, es decir, la norma 035, la relación que existe entre este tratado, sobre todo 2 capítulos de este tratado y la norma 035. Vamos a impartir junto con Jesús Garnica, experto en este tema, este curso. Entonces, si están interesados, por favor, busquen a Lorena Iglesias de Index Juárez. Su correo electrónico es lorena.iglesias@indexjuarez.org para que pueda inscribirlos a este curso en línea. Y el siguiente curso en línea tiene que ver con el análisis y la implementación de la norma 035, también en línea. Este curso inicia a finales de agosto. Si están interesados, por favor, también busquen a Lorena, mándenle un correo a lorena.iglesias@indexjuarez.org para que Lorena pueda inscribirlos a este curso en línea que estaremos impartiendo a finales de agosto, amigos, amigas. Y bueno, pues con eso vamos llegando al final de este webinar. Agradecemos mucho su atención, el tiempo que dedicaron el día de hoy y bueno, pues no duden en nuestro sitio web adnwellbeing.com, ahí con gusto podremos atenderlos. Lenin, un placer, un honor contar con tu presencia el día de hoy y que hayas derramado tu sabiduría sobre todos nosotros. Jorge, también un placer nuevamente convivir contigo, colaborar contigo en este proyecto de los webinars de los lunes enfocados en la salud mental. Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lenin. Hasta pronto. Gracias, Humberto. Bye.